Es muy bueno que la palabra de Dios esté primeramente en el corazón de los padres, puesto que somos los responsables del caminar de nuestros hijos y vamos a ver a lo largo de este taller para padres enseñanzas muy valiosas que tienen que ver con cada una de las áreas o miembros de una familia. Así que, a manera de introducción, en principio quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de poderlos tener muy cerca, aunque sea a través de este medio. Y bueno, el día de ayer todos se dieron cuenta de nuestra inclusión al grupo de Casa de Oración San Luis, con la intención de precisamente eso, seguir apoyando, ministrando en todas las necesidades que se vayan presentando. El pastor Víctor Cabrera ha tenido a bien el invitarnos para poder hacer pues esta parte de apoyo por el tiempo que ha transcurrido en esta pandemia, en estos confinamientos, pues ha habido muchos movimientos, hay circunstancias que se presentan y pues vamos a hacer todo lo posible por que ustedes sigan siendo edificados, sigan siendo construidos en la fe. Y precisamente también la semana anterior, bueno, David, nuestro querido hermano de Aguascalientes, ya estuvo con ustedes. Ustedes lo conocen de tiempo de antes de estas circunstancias y pues él a mí me apoya directamente de manera personal en el sentido de la enseñanza, cuando a veces yo no puedo estar en Aguascalientes o cuando hay que salir y yo no puedo asistir, él lo hace. Y así también, ¿verdad? Yo me apoyo en quien Dios pone alrededor. Y en este caso, bueno, ustedes van a estar recibiendo por parte de los ministerios de Aguascalientes, son sus iglesias, son iglesias hermanas. Les quiero comentar solamente algo. Mire, cuando comenzó el trabajo en el Bajío, cuando el Señor me envía para acá para comenzar una obra en la ciudad de Guanajuato, que es donde nosotros vivimos, pues Dios puso en mi corazón simplemente el servicio. Jamás me imaginé que Él nos iba a usar para empezar a trabajar alrededor. Al Señor le plació de esa manera y así fue como después de 3 años de comenzar en Guanajuato, yo fui enviado a hacer a plantar una iglesia en Guanajuato, como pastor de la ciudad de Guanajuato, casa de oración. Pero finalmente el Señor empezó a traer personas de Irapuato, de León, de Querétaro, de muchos espacios, y así como ellos iban a Guanajuato, venían para acá, donde nos congregábamos en una azotea, fue algo tan tremendo que Dios hizo. De ahí parte después ya con el trabajo que Dios nos da, el establecer la iglesia en... Allá llegó Carlitos, el pastor Carlos Torres, aquí ya lo acabo de ver. Y bueno, Carlos también forma parte de los primeros miembros de la iglesia en Casa de Oración Guanajuato, de hecho. Y después fue formado por el Señor y a través de todo el tiempo, bueno, ahora él está pastoreando en la ciudad de Irapuato y se acaba de abrir Casa de Oración a Salamanca, que él también atiende. De manera que así es como hemos llegado de una ciudad a otra. Llegamos de Guanajuato, llegamos a Irapuato, llegamos a León empezaron a llegar gentes de Aguascalientes, a Irapuato gente de Celaya, de otras zonas de la zona sur, y pues también esta casa de oración Celaya, Aguascalientes, eh, León, y bueno, ahorita llegamos a San Luis Potosí. Ahí nos paramos porque me dijeron, pues, ¿quieres llegar a Chihuahua? Entonces ahí ya nos paramos. Y la verdad esto ha sido una bendición, conocer a tantos hermanos y que el Señor acercara a tantos servidores que finalmente después de un tiempo prudente, de un tiempo de enseñanza, de un tiempo de muchas experiencias, nos ha permitido también ordenar pastores que están ahora trabajando con la gracia que Dios les da. Y bueno, ustedes en San Luis Potosí, quienes me conocen y vivieron con nosotros 3 años de estar comenzando y de que íbamos cada 8 días con diferentes equipos de maestros, finalmente se pudo establecer ya un pastorado local a través de Victoriale, y así es como ahora seguimos trabajando en todo el Bajío. Y bueno, esta oportunidad que ahora se presenta de poder atender
en este taller, estar cercanos y que próximamente, si Dios quiere, nos deje pues empezar a viajar nuevamente. Nos estamos cuidando todavía, hay que cuidarse mucho, muchachos, yo se los digo con todo mi amor, con todo respeto. No bajen la guardia, síganse cuidando. Las situaciones no han cambiado. Yo siempre le explico a la iglesia, nosotros no dependemos de un semáforo, no dependemos de una autorización por parte del gobierno que nos, que nos rige. Nosotros nos normamos por la obediencia que le debemos a nuestro Señor. Y el Señor es el que nos guía, Él es el que nos guarda. Y bueno, hace 8 días íbamos a empezar. ¿Sí se acuerdan que hace 8 días íbamos a empezar? Pues, ¿qué creen? Que no pude. ¿Y por qué creen? Porque me vacuné. Y como andaba yo así como, dije, no, no me vaya a agarrar ahí el patatús, pero no, gracias a Dios no pasó nada, simplemente un pequeño dolorcito aquí en el hombro y ya, o sea, no pasó nada, o sea, ningún síntoma, Dios nos guardó, igualmente a mi esposa, y por eso no pude estar con ustedes la semana anterior, pero aquí estamos y pues le damos la bienvenida a este taller para padres, a cada uno de ustedes la bienvenida, un abrazo cordial de mi esposa igualmente, y pues, ya había Fer acá abajo. Aquí está Fer. Ya estás bien grandota, Fer. Hola, Hijo, pastor. sí, ya te vi, Fer. Bueno, de verdad, hasta me dan ganas de llorar. Yo ahora cada vez que veo a los niños los veo bien grandotes y a los adultos los veo más gorditos. Bueno, yo he adelgazado porque a mí me enseñó el confinamiento a cuidar mi cuerpo y a cuidarme porque las cosas hay que hacerlas así. Y bueno, vamos a comenzar este taller y vamos a ponernos en manos del Señor a través de una oración. Acompáñame en una oración. Padre eterno y bendito Señor celestial, te damos muchísimas gracias por esta gran oportunidad, Señor. Gracias por haber puesto en el corazón de Victoriales, Señor, el atender a través de este taller a los padres de familia de esta iglesia. Y gracias, Señor, porque estás permitiendo que podamos atender esto, Señor, que nos des gracia a quienes vamos a exponer los temas. Te lo ruego, Señor, que nos des sabiduría para que en cada palabra, en cada enseñanza, Señor, podamos sembrar una semilla de amor, una semilla de entendimiento y sabiduría a cada padre de familia, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú has extendido tu misericordia, porque tú nos guardas, tú nos bendices. Hasta hoy nos has sostenido, nos has provisto de todo lo necesario y por tu gracia estamos de pie. Yo te doy gracias por cada matrimonio, por cada padre, por cada madre, porque aún los tienes ahí juntos, de la mano, pendientes de tu palabra, eh, anhelando un consejo, Señor, para seguir caminando conforme a tu voluntad y bendecir a sus familias. Por tanto, Señor, nuestra gratitud siempre va a estar en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que me corresponde a mí es la familia cristiana. Y quiero comenzar haciendo un pequeño preámbulo. Ustedes saben, o sea, voy a hablar como quienes leen la Biblia. ¿Ustedes leen la Biblia? Levanten la mano el que lee la Biblia. Los que no la levantaron, entonces no la lean. Pero bueno, sí saben que cuando Dios creó al hombre, puso en su naturaleza un deseo y una necesidad de compartir su vida con alguien, porque el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Estamos hablando ahorita del varón. ¿Y qué hizo el Señor de inmediato? Le dio a una mujer, a su mujer, ayuda idónea, y también le dotó con la capacidad de reproducirse para formar una familia. El Señor dijo, reproducíos, gobernar, cuidar el lugar donde los había establecido, pero también le dio al hombre un sentido especial de protección para cuidar de su propia familia, y eso es algo que también se tiene por naturaleza. De manera que ya en la actualidad, hermanos, ahora cuando una pareja se quiere unir, cuando un hombre y una mujer se unen para iniciar ese ansiado camino del matrimonio, ¿ustedes se acuerdan cuando se conocieron y decidieron casarse? Bueno, había muchos planes, muchos planes.
Y cuando salimos de nuestra casa, vía matrimonio, pues llenamos nuestras maletas de ropa, efectos personales, pero también le voy a decir de qué llenamos nuestra maleta, o de qué llenamos el corazón, de proyectos, de expectativas, de grandes planes, con la ilusión de que el hogar al cual iban a comenzar fuese un lugar bueno, seguro, sano, propicio, para alcanzar algo que a veces solamente escuchamos en las historias o los cuentos y vivieron felices por siempre. ¿Quién se casó creyendo que iba a vivir feliz por siempre? O ese era su anhelo, ¿verdad? Porque sin temor a equivocarme, quien se casa lo hace con una ilusión y con el anhelo de que su matrimonio y su futura familia tengan un lugar así, seguro, sano, fuerte, fortalecido. La situación es que debido al ritmo de la vida y las situaciones que con el tiempo habrán de suceder y van a experimentar cada día los esposos, cuando los planes no se afirman en fundamentos sólidos, ya nos dimos cuenta que la realidad es otra. Y aquí no influye ni importa el nivel económico, ni el estado social, cultural, no, mis hermanos. El matrimonio, en el estado en que esté, en la situación en que esté, si no se afirma con cosas sólidas que como creyentes sabemos que son las que vienen de lo alto, las espirituales, entonces, pese a los esfuerzos naturales de los esposos por salir adelante, la mayoría de los planes o tienen que cambiar o se vienen abajo y esto convierte al matrimonio y la familia en algo muy distinto a lo que inicialmente se llegó a poner como expectativa. Ahora, esto no es para desanimarse, esto es para centrarnos en una realidad. Tenemos que aprender cuál será la causa de tantos proyectos rotos y sueños inalcanzables. Y le voy a decir por qué. Porque precisamente fueron eso, sueños, planes sin sustento, sin fundamento sólido, fundamentados o basados en lo tangible, lo material, a veces en lo emocional, argumentos emocionales. ¿De qué voy a hablar o a qué me refiero? A construcciones sobre la arena. Y ustedes saben lo que representa en la Biblia construir sobre la arena, es construir sobre algo que está falso, que no tiene sustento, ¿verdad? El Salmo 127:1, yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces, dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. ¿A esto qué nos lleva? Que si el Señor no está en la vida de nuestros matrimonios, y reitero, les hablo de esta manera porque estoy hablando con cristianos, si el hombre no voltea la mirada al creador de su existencia, al único rey soberano, Dios, para conocer su voluntad, para buscar su palabra, que es el instructivo de vida. Usted sabía que para nosotros la Biblia es un instructivo de vida, no es un libro religioso, no es un libro en el cual nos tengamos que asomar de vez en cuando porque pues de repente tengo que leer la Biblia. No es tengo que leer la Biblia, es necesito el consejo de Dios. Necesito saber qué Dios es lo que quiere, qué es lo que tiene por propósito para mi vida y en este caso, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mi vida como esposo, como esposa. Si alguien no se acerca de una manera correcta y profunda al conocimiento de la palabra de Dios, pues jamás sabrá de la realidad de vivir en un mundo decadente, un mundo corrupto, donde siempre habrá de luchar para salir adelante y si no está preparado, tiene muchos riesgos, corre muchos riesgos. Y ese es el riesgo que corre un esposo o una esposa que se aleja de Dios, o un matrimonio.
que se aparta, que deja de regar la semilla, de ejercer el crecimiento que necesita para que su familia dé fruto. Y en la palabra de Dios no solamente va a haber las desventajas de vivir en este mundo, no, también podrá conocer los propósitos de Dios para su vida, y estoy hablando de las bendiciones, la provisión y la protección que Dios tiene para él y su casa, pero siempre bajo su orden, porque el Señor va a bendecir tu matrimonio y tu casa, tu familia, cuando el que gobierne sea Él. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que si el Señor no gobierna tu casa, el trabajo puede ser vano. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Pues aunque no estén, así de simple. Así es, ¿verdad? Porque los propósitos y pensamientos de Dios para el hombre, que incluye su familia, siempre son para bien. O sea, yo solamente lo que estoy haciendo es hablarles la Biblia. Y desde el principio el Señor proveyó todo lo necesario para que el hombre sustentara su vida en todo sentido. ¿Cuál es todo sentido? Espiritual, que es el más importante. Moral, que eso es lo que va a determinar tu conducta. Físico, que va a determinar cómo seas tú de una forma, cómo domines tu cuerpo, tus emociones, tu carne. Y material, para que les des el verdadero sentido a las cosas materiales y no te lleve, no te vuele la cabeza. Porque lamentablemente uno de los problemas principales de los matrimonios, de las casas, en sí de la humanidad, es cuando se ponen los ojos en las cosas tangibles, las materiales, y dejas las espirituales de lado. Y entonces lo verdaderamente importante se desecha, y ese es un peligro. ¿Saben a quién le pasó eso? Y que el ejemplo que tenemos más tangible, al pueblo de Israel. Ellos fueron rescatados con poder, rescatados con milagros, rescatados con tanto amor, fueron protegidos a la hora que llegaron las plagas en Egipto, fueron sacados de Egipto, fueron protegidos, les abrieron el mar muerto, el Señor tenía sustento de ellos, les promete una tierra específica para él, donde fluía la leche y la miel. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron ellos? Poner los ojos en esa tierra, poner los ojos en la leche y en la miel, y se olvidaron quién era el Salvador, quién fuera su sustentador, su protector. Entonces nosotros no podemos hacer eso en nuestra casa, en nuestro matrimonio, porque el primero que le estamos dando la espalda es al Señor. Cada uno de nosotros fuimos rescatados de una vana manera de vivir, de manera individual, y ahora como familia estamos formando un hogar, estamos formando vidas, y el Señor nos las va a demandar. ¿Sabía usted que el Señor le va a demandar a usted, hermano, hermana, lo que ha puesto en sus manos, y no precisamente es lo material? Lo que le va a demandar es cómo fue esposa, cómo fue esposo, cómo fue padre. Eso es lo que le va a demandar, porque de lo demás se encarga el Señor. ¿Sabía usted que el Señor se encarga de su sustento? ¿Sabía usted que lo que usted tiene le pertenece a Dios y se lo da porque es misericordioso? Bueno, entonces, considerando estos antecedentes y el tema a tratar, la primera pregunta va a ser o sería, ¿qué significa ser o tener una familia cristiana? Lo primero que tenemos que entender es que una familia cristiana es una familia espiritual, una familia que tiene sensibilidad a la dirección del Espíritu Santo. Es aquella familia donde el fundamento de la palabra de Dios es el cimiento donde se está edificando la vida de todos sus miembros. Es probable que, y no probable, es seguro que algunos de los miembros de la casa no crean, desechen la palabra, haya conflictos, pero finalmente, mis hermanos, quienes estamos tomados de la mano del Señor, somos la luz, somos los sembradores de la palabra para la gente que está a nuestro alrededor, y también con nuestro testimonio somos los que vamos a reforzar ese conocimiento. O sea, todo lo que sabemos lo vamos a manifestar con ejemplos. De manera que debe de ser una familia cristiana, una familia donde desde la cabeza y todos, cada uno de ellos, comenzando por el varón y el padre de familia. Ahora,
En caso de la ausencia de varón en casa, pues es la mujer, la mamá, la que se tiene que hacer cargo y tomar este papel, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer? Es no dudar, no cuestionar los mandamientos de Dios. Es sujetarse voluntariamente a estos preceptos establecidos desde el principio, donde lo más importante va a ser su relación con Dios, porque de ahí va a depender su crecimiento espiritual. De la manera como tú te relacionas con Dios, es de la manera como tú vas a reaccionar espiritualmente. ¿Qué nos separa de Dios, mis hermanos? El pecado. Y cuando el pecado llega al corazón de uno de los miembros de la casa, estoy hablando de los que ya son convertidos, lo que está haciendo es rechazar, hacer de lado. ¿Y sabe lo que sucede cuando nosotros pecamos deliberadamente delante de un Dios que ya nos salvó, que ya nos trajo con lazos de amor? Pues estamos contristando su Espíritu Santo y nos deja solos. ¿En qué sentido? Usted le está diciendo, prefiero mi pecado, prefiero mis decisiones, prefiero lo que me está placiendo ahorita y dejo de lado tu palabra, dejo de lado tu consejo. En ese momento el Señor lo que va a hacer es hacerse de lado y decir, está bien, pero paga las consecuencias de las decisiones que estás tomando. No lo va a dejar, no lo va a dejar tirado en el camino, no, el Señor lo va a traer con lazos de amor, pero créame, las consecuencias de las malas decisiones siempre se pagan. De manera que estamos hablando de una familia que primeramente busca el reino de Dios y su justicia, esperando confiadamente que Dios supla cada necesidad con las añadiduras que Él sabe que necesita cada uno de ustedes. ¿Sabía usted eso? Que lo que nosotros tenemos que buscar primero son las cosas de arriba y lo demás solamente son añadiduras que el Señor en su cuidado y misericordia nos da. Entonces el riesgo de poner las cosas, los ojos y el corazón en las añadiduras, nos va a evitar ver la grandeza de lo que el Señor tiene para nosotros. Porque una familia fundamentada en la roca está fortalecida por el conocimiento, pero también por la práctica de la palabra de Dios. Yo voy a insistir mucho en esto, no se trata solamente de adquirir conocimiento, sino de practicar ese conocimiento. Y cuando alguien está en esas condiciones, puede recibir y pasar por encima de todas las situaciones que le puedan agredir o que pretendan robar la paz. De ahí que el primer mandato del Señor, el primer mandato del Señor para el hombre y de toda familia que se nombre en este mundo, aunque muchos no lo crean, es lo que vamos a leer y les voy a pedir que vaya a su Biblia a Deuteronomio 6:5. Libro de Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5. Y dice así, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabía usted que a esto se le denomina la Shema entre los judíos? Era algo que tenían que tener totalmente establecido en su corazón. Dice el versículo 6, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, todo esto era un sentido simbólico espiritual. Lamentablemente, en la religiosidad, los judíos, muchos de ellos lo hacían de manera física, pero se olvidaban de ejercer la práctica de lo que el Señor les estaba diciendo, y es lo que vamos a tratar. Porque cuando lo terrenal gobierna el alma de quien en algún momento profesó la fe cristiana, al poner los ojos en aquello que llene sus ojos o satisface su carne, desechará el consejo de Dios.
De hecho, habrá quien lo considere incluso exagerado. Sí he escuchado cristianos que dicen, no, 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 es que eso es ya muy exagerado. Y ¿sabes qué? No le estás diciendo exagerada a la persona que te lo está compartiendo, le estás diciendo exagerado a Dios. Pero Dios no es exagerado, Dios tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros hacemos de lado su palabra, además de deshonrarlo a Él, afectamos nuestra forma de vida, es decir, nuestro testimonio. Esto lastima al cuerpo de Cristo, mis hermanos, aunque usted no lo crea, pero también de manera especial hace sufrir a su familia. Todo por alejarse de Dios. Porque cuando no se le da prioridad en el corazón al Señor, cualquier cosa, las tentaciones que puedan llegar, las pasiones desordenadas, todo es pecado, bueno, todo eso gobernará sus decisiones, le apartará de Él y sufrirá las consecuencias de vivir alejado de Dios, porque el primero que se aleja de Dios es el que más sufre. Por eso el mayor y más grande mandamiento, ¿cuál fue? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro. Y como padres de familia, lo tenemos que tener bien establecido. Tiene que haber una convicción de este hecho. Porque Dios le demanda a usted, padre de familia, un amor sin reserva. Esto significa que no es en medianías, no es el tiempo que me queda, no es lo que me place, lo que se me antoja, lo que se acomoda, no. Es un amor que involucra el corazón, por eso dice con todo tu corazón, con todo el alma, está hablando de todo lo que tiene que ver con sus sentimientos, sus emociones, todas sus fuerzas, está hablando de las fuerzas físicas. ¿A qué se refiere? A la negación a su carne. Y esto va a permitir que usted le exprese una absoluta lealtad a quien le rescató de la perdición eterna. Porque lo primero que tenemos que agradecerle a Dios es que somos salvos por la fe, no nosotros, porque es un aspecto de gracia del Señor. Por eso debe ser un amor que no solamente involucre emociones y sentimientos, sino todo el entendimiento, el razonamiento, la voluntad. Es la comprensión constante de estar ante el Creador de todas las cosas, de que estamos siempre delante de un Dios 3 veces santo que nos ha extendido inmerecidamente su misericordia. Y esto nos tiene que llevar a una consagración absoluta. ¿Qué es una consagración absoluta? No se espante, solamente una vida de obediencia. ¿Quiere usted adorar al Señor? ¿Quiere usted alabar al Señor? ¿Quiere usted bendecir al Señor? ¿Qué cree? No necesita estar levantando las manos, cantar muchas alabanzas, hacer cosas, no. Solamente obedezca su palabra. Y ese es el mejor y mayor acto de adoración. Porque si el hombre no se entrega por completo a Él para vivir bajo su gracia, sometido a su voluntad, entonces, ¿cómo podrá alguien ser buen esposo, buena esposa, padre, madre, hijo o hija, si no es el Señor el que gobierna ese corazón? De ahí la necesidad, sobre todo, ahorita que estamos hablando de los esposos y los padres, de examinar su corazón. Yo le animo a que considere cómo es su relación con Dios. ¿Cuánto le ama usted a Dios? ¿Quiere saber el parámetro? El Señor dijo, si de verdad me amas, guardarás mis mandamientos. Así que si usted dice, yo amo al Señor profundamente, qué bueno que lo ame. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta? Si obedece sus mandamientos. Entonces, en la medida que usted obedece sus mandamientos, usted ama al Señor. Por eso cuando yo le digo, examine su corazón, este examen debe ser absolutamente bajo el escrutinio de la palabra de Dios, el rasero de Dios. Porque si no lo hace de esa manera, siempre buscará justificar alguna falta, alguna falla, algún pecado. Siempre va a querer favorecerse, siempre va a tomar decisiones que le permitan satisfacer los deseos de su carne. Pero cuando el Señor nos ablementa, o sea, nos examina, nos pasa por prueba, ahí es cuando verdaderamente sabemos cuánto amamos a Dios, cuánto estamos dispuestos a llegar a estar delante de Dios.
El salmista en el Salmo 139, 23, el rey David dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjese, él le pedía al Señor que lo examinara. Le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y en el versículo 24 dice, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame del camino eterno. Si hiciéramos este examen de conciencia personalmente, decía el Señor, examíname y ve si en mí hay camino de perversidad, o sea, si ando en malos pasos, si tomo malas decisiones, si estoy viendo hacia los lugares que no debo ver. ¿Cuántas cosas el Señor tendría que redireccionar? Bueno, este es el momento. Porque usted le dice, analízame, Señor, y guíame en el camino. Guíame. Así que siempre tenemos la oportunidad de regresar, de retomar el camino, de arrepentirnos. Porque, mire, estadísticamente, en esta época, y ahora se ha recrudecido con este confinamiento, con esta pandemia, nunca se ha visto tantas familias que se consideraban cristianas, que en su tiempo caminaron con Dios, por voltear a los distractores de la vida o dejarse vencer por las situaciones que se han presentado, han dejado de caminar, han dejado de vivir, de testificar como verdaderos creyentes. Y por causa de los afanes y obviamente del pecado, han dejado de lado a Dios, y esto es muy grave. Y obviamente su corazón no está bien, han tenido conflictos, han lastimado a sus seres amados, y de alguna manera muchos han dejado no solo mal testimonio, sino han tomado decisiones graves. La tasa de divorcios, de separaciones en esta pandemia ha subido de manera impresionante. Y lo más lamentable es que muchos que se dicen cristianos están en esa situación por no dejar que el Señor siga trabajando en su corazón. De manera que todo esto va a repercutir en la unidad y en la armonía familiar. Y como todo empieza por la cabeza, mis hermanos, de ahí la necesidad y la importancia de que la palabra de Dios primero debe ser clara y evidente en la vida de quienes están por cabeza. Y en este caso, pues, estoy hablando de papá y de mamá. Y vuelvo a aclarar, si en el hogar no hay alguna de las dos figuras, bueno, el que está tiene que hacer estas dos partes. O si la esposa o el esposo no son cristianos, bueno, hay que hacer una doble inversión. Pero es importante que la palabra esté y se haga evidente en la vida de los esposos, de los padres, para poder enseñarlo a sus hijos. Por eso el Señor dice, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, o sea, tienen que estar firmes en ti. Porque sabemos que la mejor enseñanza es la que se imparte con el ejemplo. ¿Sí sabía usted eso? Los hijos hacen lo que ven los padres. Y entonces cada vez que usted cometa un error, tome una mala decisión o haga algo que es indebido, analice que está usted sembrando en sus hijos una semilla que quizás pueda dar un mal fruto. Y si consideramos que todos, aún como padres cristianos, podemos enseñar algo bueno con palabras, sí, pero negarlo con la manera de vivir, negarlo con el testimonio, bueno, ¿cuántos padres cristianos que ven a sus hijos alejados de Dios hacen que se acerquen a Dios? Si yo les pregunto a ustedes, si tienen hijos en condiciones ya de tomar una decisión, de acercarse al Señor, y se alejan y lo rechazan, ¿no está en su corazón el que ellos lo conozcan? ¿No está en su corazón que ellos se acerquen? ¿Que la vida de sus hijos le pertenezca al Señor? Sin embargo, a causa del pecado del papá, de su actitud, incluso puedo hablar de una religiosidad desbordada. Hay quienes solamente pretenden ser religiosos, presionar a sus hijos sin testimonio, y bueno, ellos mismos alejan a Dios, ellos mismos los alejan de Dios. En lugar de que los hijos quieran acercarse al Señor, lo están rechazando por causa de los mismos padres. Aunque el padre sea muy religioso, aunque quiera aparentar mucha piedad,
Y le voy a decir algo, qué terrible es convertirse en el primer tropiezo de estos pequeñitos, de sus propios hijos. La Biblia es clara en cuanto a quien hace tropezar a otro. Por eso es preciso que las palabras de nuestro Señor deben estar bien establecidas en su corazón. Pero más importante, que su voluntad esté sujeta a ellas. No solamente las conozca, no solamente las lea, no solamente las asesore en su corazón. Disponga su vida a la obediencia, para que entonces con la autoridad que da el conocimiento y la práctica, o sea, su propia obediencia, entonces así podrá enseñarlas y testificarlas a sus hijos, entendiendo que antes de instruir, de enseñar, de educar, primero tienen que estar convencidos de lo que ustedes les están predicando, les están enseñando. Así que, padres, si tienen el anhelo que la palabra de Dios forme parte de la vida de sus hijos, primero debe formar parte de su propia vida. Primero, para que al normar su conducta, entonces se den evidencias claras de que ustedes realmente aman al Señor porque obedecen sus mandamientos y que Él gobierna sus decisiones, que Él gobierna su vida. A veces no nos gusta la palabra gobierno, pero aquí estamos hablando del único que sabe cómo debe establecerse la vida de cada uno de nosotros, porque es nuestro creador. Miren, un testimonio superficial, por muy religioso, piadoso que parezca, siempre será vano y no va a impactar a nadie, mucho menos a la familia. Entendiendo que muchas veces son los hijos los más difíciles de querer caminar con el Señor. El mismo Señor dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Si nosotros no hacemos las cosas de la manera correcta, difícilmente vamos a traer a nuestros hijos al Señor. Por eso el Señor dice, estas palabras tienen que estar en tu corazón, deben de formar parte de tu vida, para vivir de acuerdo a los principios y que puedan apoyar efectivamente a sus hijos. Proverbios 27 dice, el hombre justo no se aparta de su integridad. Dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Y aquí habla del hombre justo, primeramente justificado por la fe, o sea, el hombre cristiano, pero también que ejerce la justicia de Dios, porque la tiene en su corazón. Imagínese un padre que ejerce la justicia de acuerdo al carácter de Cristo, sus hijos van a ser los más dichosos y van a querer seguir sus pasos. Así que mis queridos papás, si aman a su familia, si en verdad tienen una seria preocupación por el destino de sus hijos, solo viviendo de acuerdo a la justicia de Dios, a su palabra, sembrarán vida eterna en ellos, que a su tiempo podrán cosechar bendiciones. Pero una vida de doble ánimo jamás influenciará para bien en el ánimo y la vida de sus hijos. Antes, al contrario, al ver su tibieza, les será muy fácil que imiten la tolerancia que tienen al pecado o la ausencia de compromiso para con Dios y su futura familia. Recuerde que ellos están siendo sembrados con nuestro propio ejemplo. No solamente es atesorar la palabra, es ponerlo en práctica. Acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso la palabra no solamente hay que aprenderla y estudiarla, hay que aplicarla cada día. Por eso dice el Señor en el versículo 7 de lo que leímos, y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Y esto de qué habla? De un testimonio de vida total, de una forma de vida. Porque conforme pasa el tiempo somos testigos de lo que sucede en el mundo. Conforme todo está creciendo, también crece la maldad, pero eso también tiene que aumentar la necesidad de que los padres estén preparados para aprender y enseñar a sus hijos la palabra que el Señor ha provisto. Sí, vivimos tiempos peligrosos, pero el Señor nos ha preparado para poderlos vivir y sacar adelante nuestra casa. Quiero que me acompañe, si es tan amable, al libro de Génesis 18, versículo 7.
Y voy a hablarle un poquito solamente como ejemplo de cómo el Señor provee su palabra porque confía en que nosotros, los padres, se la vamos a dar a nuestros hijos. Génesis 18:17 dice, entonces el Señor dijo, ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Hay una confianza en el Señor a los padres de familia de darles la palabra porque sabe que se la van a entregar a sus hijos, que se la van a hablar a su descendencia. ¿Y sabe qué? Haciendo una pequeña analogía, usted no se imagina cuántas familias van a ser bendecidas por causa de su con lo que usted está sembrando en sus hijos. Va a depender la familia de sus hijos y las familias que los vean, familias que ellos generen. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Proverbios 22:6. Por eso es importante saber de qué manera vamos a hacer la aplicación de la palabra. De qué manera vamos a repetir las palabras a nuestros hijos. ¿Será leyéndoles religiosamente la palabra de Dios? Haciéndolos que se aprendan todos los mandamientos, exigiéndoles que se acerquen a Dios. No, mis hermanos, miren, en la Biblia tenemos todo el consejo de Dios. Así que solamente se trata de tener para tu familia una palabra fresca cada día. ¿Y cómo vas a darle una palabra fresca cada día? Estudiándola. ¿Y cómo la vas a reforzar? Practicando lo que enseñas. Y eso es lo que significa atarlas en tu mano como una señal y ponerla entre tus ojos como frontales. O sea, la vas a tener físicamente, pero dentro de tu corazón, en tu mente. No se trata de obligarlos a escuchar un sermón que además no desean escuchar, sino una conversación que venga de tu corazón cotidiana, veraz de la palabra, que tú disiernas las necesidades de tus hijos y así con sal, como dijo el apóstol Pablo, con paciencia, con amor, con mansedumbre, hablarles y enseñarles las cosas del Señor de manera natural como parte de la vida cotidiana. Vaya conmigo a Efesios 6, por favor. Voy a conectar esta computadora porque ya se está... Efesios 6, versículo 4. Voy a leer una versión en lenguaje contemporáneo, es la misma Reina Valera. Efesios 6, 4 dice así, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. En otra versión dice que no los hagan como desesperarse porque se desaniman. Por eso el Señor nos habla de decirles y hablarles las palabras en casa, porque esto involucra a todos los miembros de la familia. Y esto significa hacer del consejo de Dios parte de la vida integral. Sin embargo, de manera paradójica, qué difícil es para muchos matrimonios, familias enteras que se consideran cristianas, someterse y dejarse guiar por la palabra de Dios. Miren, el problema nace por el origen, por las raíces. Y cuando los padres de familia son los primeros que no se someten y se dejan guiar, vienen las verdaderas complicaciones. Vamos a Colosenses 3:18, por favor. Y voy a leer en la versión de Dios habla hoy,
unos versículos que, créame, han creado muchos conflictos en los hogares cristianos también. Colosenses 3:18 dice, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. A ver, quiero ver los ojos de las esposas después de lo que acabo de leer. Risas nerviosas. Muy bien. Ahora voy a ver la reacción de los esposos. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Ahí vamos empatados. Y bueno, esto es para los hijos. Aquí hay algunos hijos. Dice, hijos, obedezcan en todo. ¿En qué? En todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Bueno, lamentablemente, mis hermanos, hay prácticas comunes, sobre todo en el tiempo que vivimos, que está impactando la estabilidad familiar. Todo lo que el Señor creó, hay una mosca aquí, todo lo que el Señor hizo, pues el enemigo lo quiere desestabilizar. Y es a partir de los argumentos de afuera como lo hace. Y bueno, es impresionante cómo los argumentos del mundo están impactando a la familia cristiana. ¿Pero por qué la impactan? Porque no se establecen en el fundamento, porque se descuidan. Y entonces es fácil escuchar otras voces. La voz del impío, la voz del no regenerado, la voz de aquel que no conoce a Dios, que de repente, pues de ahí nos trajo el Señor y tú tuviste convivencia con ese tipo de personas, pero que llega un momento en que nos damos cuenta también la forma como nosotros vivimos en algún tiempo. Y eso está impactando. Por eso cuando leo, esposas, sométanse a sus esposos, pues es su deber como creyentes en el Señor. Tenemos que entender que en el hogar hay deberes y derechos. Y para la esposa cristiana es un deber el sometimiento a su esposo. Pero como no se comprende el verdadero significado del sometimiento, lamentablemente no se entiende o no se enseña de manera correcta, esto se ha convertido en un tema que ha trastornado la relación entre los esposos. Porque la palabra sometimiento tiene que ver más con el respeto a la investidura del varón como responsable del hogar en cuanto a su cuidado, su provisión y su protección. De ahí que la mujer tiene que formarse como la ayuda idónea. Y en esa sujeción, apoyarlo. ¿Por qué? Porque el varón debe cumplir con su papel de protección y de proveedor de la casa, el que lleva el sustento, pero también es el que debe de procurar a su familia el alimento espiritual. Él tiene la obligación de ser el que guíe a la familia espiritualmente. Hay papeles que lamentablemente a veces se han distorsionado dentro del hogar. Y pues esto ha causado muchos conflictos. De manera que la esposa debe someterse a esta autoridad y apoyarle sin tomar su lugar, sino apoyando para que pueda cumplir con la tarea de cumplir con todas estas necesidades y requerimientos que tiene su familia, sus hijos. Y la falta de respeto produce desaliento. Y esto ha hecho que el papel del esposo en el matrimonio se haya desvirtuado. De ahí que una esposa sabia, estamos hablando la que edifica su casa, no la que la derriba. Así como respeta y se sujeta a su esposo, también debe enseñar a sus hijos a respetar a su padre. A veces hay hasta cierta complicidad y eso no es correcto. Porque los días son malos, mis hermanos. Los tiempos son peligrosos. Y cualquier situación, más ahora, pueden lacerar la paz del hogar. Y estoy hablando de cosas que llegan por necesidad o porque simplemente forman parte de la vida cotidiana, como una enfermedad, una economía que se cae, relaciones personales, hijos rebeldes, circunstancias donde los esposos deben unirse más que nunca. Y precisamente el amor y el respeto cobran una gran importancia. Por eso dice, esposos amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Entonces, a diferencia del respeto que demanda el esposo, lo que la esposa necesita es amor.
¿Y sabe por qué? Porque si el esposo ama a su esposa como Dios amó a la iglesia y dio su vida por ella, entonces ahí va implícito en el amor, el cuidado, la protección, el respeto, la provisión. Pero muy importante, también va implícito el trato delicado y suave que requiere un vaso frágil, como dijo el apóstol Pedro. ¿Qué le dijo a los esposos? En cuanto a ustedes, los esposos, dice, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Esta es la versión que os habla hoy. Así que, esposos, aunque en ocasiones las circunstancias no sean las mejores, jamás olviden que su esposa es la mujer que Dios puso a su lado como ayuda idónea, aquella con la que tejiste ilusiones. Es la madre de tus hijos y le debes honra, le debes respeto, le debes cuidado. Porque además, a pesar de esa aparente debilidad, es la que te ha fortalecido en los momentos difíciles, la que ha soportado contigo las pruebas y con quien, si Dios permite, estarás el resto de tu vida. Por eso merece toda tu atención, tu cuidado y sobre todo tu amor. Y precisamente ese cuidado, respeto y honra es lo que tanto el papá como la mamá habrán de sembrar en el corazón de sus hijos, para que a su tiempo, cuando ellos lleguen a ser esposos o esposas, amen y respeten también a sus cónyuges. Y cuando lleguen a ser padres, honren, sembrando en sus propios hijos, o sea, honren a Dios sembrando en sus propios hijos la palabra y el ejemplo que aprendieron de ti, como Abraham. El Señor confiaba en que todo lo que le dijera, que todo lo que le expresara, se lo iba a transmitir a su familia, a sus generaciones. Pero como estamos hablando de la familia, pues vamos a hablar también de los hijos, aunque quizás algunos no estén presentes, porque esto es taller para padres. Pero aquí la palabra para los hijos es: obedezcan en todas sus padres, porque esto agrada al Señor. Ahora, en Efesios 6:1, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Dice, el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. De manera que nosotros, que también fuimos hijos en alguna ocasión, o que todavía algunos tengan a sus padres, tienen que honrarles, ¿verdad? De la manera como a Dios le agrada. Y hay un terrible fenómeno social que cada vez se incrementa más, y es la desobediencia, la falta de respeto de los hijos a los padres. Qué fácil se le hace a los hijos en la actualidad faltarles el respeto a sus padres, decirles incluso palabras altisonantes o simplemente no obedecerlos. Es tan lamentable ver cómo en la actualidad las mismas leyes, fuera de toda moral de Dios, avalan mucho de lo que estamos viviendo. Sin embargo, el consejo de Dios, como una promesa implícita, depende precisamente de la obediencia que los hijos tengan a sus padres, porque dice, esto es justo. La corriente del mundo, mis hermanos, es desbordante. Y a nuestros hijos, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, ellos son la presa principal o preferida del enemigo. De ahí la importancia de darles los instrumentos, las armas para poderse defender de todo lo que ha querido o lo que pretenda seducirles y apartarles de Dios. De manera que, mire, el Señor apuesta a la unidad familiar, y esa es la belleza de la palabra de Dios, que nos une, nos reconcilia, porque es un principio divino del corazón del Señor. Dice Juan 17:21, en una oración que hizo el Señor por sus discípulos antes de partir.
le dice, te pido que todos ellos estén unidos, que como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es un deseo del corazón del Señor Jesucristo, la unidad. Y la unidad va a comenzar en su casa cuando ustedes comiencen a reconciliar todo aquello que quizás el día de hoy, no sé cómo viva cada uno, cómo esté su situación familiar o personal, o como padres, como esposos, pero el Señor siempre nos insta, nos exhorta, nos anima y también nos demanda reconciliarnos, porque de esa unión va a partir todo, de esa unidad, de esa parte tan especial de vernos no como enemigos, sino como aquel que el Señor ha puesto a nuestro lado para bendecir, para testificar, para dar ejemplo. Finalmente, en el versículo 9 de lo que leímos al principio dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este mandamiento nos lleva o lleva a la familia cristiana a testificar a los de afuera. Primero vimos los aspectos interiores. Mire, los judíos literalmente escribían o labraban los mandamientos del Señor en los dinteles de su casa y en sus puertas, las pegaban, las labraban, a veces hasta con placas de oro. Sin embargo, ahora para nosotros en un hogar cristiano esto representa hacer evidente su fe a través de su conducta. Es decir, que tus puertas hablen de lo que encierra tu hogar. ¿Cómo vives dentro de tus puertas? ¿Y qué es lo que vas a evidenciar hacia los de afuera? Que la familia proclame quién gobierna la casa. ¿Qué es o cómo es la vida entre padres e hijos, entre esposo y esposa? Que para ellos lo más importante, estoy hablando de la familia en general, es caminar conforme a la voluntad de Dios. Una familia donde su nueva manera de vivir haga voltear la mirada de sus vecinos. Miren, ¿cuántas veces, sin conocer al Señor, hizo que voltearan sus vecinos a su casa? Pero ahora es otra forma de mirar. Y se pregunten, ¿qué tiene de especial esta familia que pueden vivir bien, así, pese a todo lo que está sucediendo? Un matrimonio que quienes les conocieron en el pasado y llegaron a presenciar agresiones, insultos, vicios, incluso rompimiento de relaciones, ahora son testigos del amor, el respeto, la armonía entre los esposos y los hijos. Un hogar fundamentado en la roca que abraza a quienes lo habitan, una familia que permanece unida pese a lo que pueda llegar a acontecer, porque es un hogar que es dulce. ¿Se ha oído la palabra hogar, dulce hogar? Bueno, este hogar es dulce porque el Señor gobierna y edifica la casa. Y ese es el mensaje para ustedes el día de hoy. Una familia cristiana, una familia espiritual, una familia que reconoce los problemas, los enfrenta con mansedumbre, con paciencia, con sabiduría y los resuelve conforme a la palabra de Dios. No alguien que ve el problema, lo minimiza o lo ignora, lo deja crecer con consecuencias fatales. Esa es la diferencia entre un hogar cristiano, padres cristianos y padres o una familia que desechan el consejo de Dios. Así que mis hermanos, la familia cristiana tiene que dar evidencias, así como el corazón, del dentro, de lo profundo, hacia afuera. ¿Cuáles son nuestros instrumentos? El consejo de Dios en su palabra y su Espíritu Santo como nuestro rector. Para esto tenemos que tomar decisiones de vida.
tenemos que tomar decisiones de caminar en santidad, en obediencia. Porque si algo nos va a apartar de la dirección del Señor, es el pecado, los malos pensamientos, las cosas que pueden llegar a afectar. Padres, esposos, no dejen que los argumentos del mundo, que las pasiones de fuera, que las situaciones contrarias a la voluntad de Dios tomen un lugar en su corazón ni en su mente. Lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y esa es la mejor manera como ustedes van a poder fortalecer sus relaciones. Y por supuesto, su familia va a vivir bien. ¿Lo creen? Vamos a orar. Acompáñenme. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la bendición de tener tu dirección, tu guía, tu consejo. Y siempre a tiempo, Señor. Yo sé que tú tuviste un tiempo preciso para este taller, para este encuentro, que comienza con esta enseñanza, Señor. Yo te ruego que lo que mis hermanos han escuchado se haga un fruto deseable dentro y fuera de su hogar. Que si hay alguna situación que en este momento esté lacerando su paz, su armonía, Señor, tú intervengas, Padre Eterno, y hagas que cada corazón tome decisiones sabias, que renuncien, que aprendan a negarse para caminar contigo. Y así cada uno de ellos, papá y mamá, esposo y esposa, invirtiendo, poniendo de su parte, poniendo esa parte tan especial que a veces nunca queremos soltar. Es el tiempo de la renuncia, mis hermanos. Es el tiempo de entregar. El Señor nos demanda y el Señor también nos ofrece. Él nos dice, mira que pongo de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Mira que yo te digo que escojas la vida. El Señor solamente nos da su consejo, también nos anima a vivir y a establecer buenas decisiones. Así que, Padre, gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, y te ruego que mis hermanos lo tomen, lo abonen en su corazón, que tu Espíritu Santo los guíe a tomar las mejores decisiones, para que su familia sea una verdadera familia cristiana que testifique quién los ha traído a esta luz admirable. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Les damos un fuerte abrazo. ¿Qué más podemos decirles? Les amamos y esperamos que la palabra pueda comenzar a generar fruto en su corazón. Que les haya bendecido. Muchas gracias. Víctor. Sí, pastor, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Alabamos a Dios por este tiempo, por este inicio del taller. Y bueno, lo vamos a seguir poniendo en las manos del Señor para todos ser instruidos y seguir adelante formando familias cristianas, hijos, esposos, esposas temerosas del Señor. Que Dios les bendiga. Quiero dar una última invitación. El día de mañana tenemos una reunión de adoración y de oración en la iglesia de León. Y les vamos a mandar vamos a transmitirla en vivo, creo que cada vez es más importante orar por todo. Y bueno, pues vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración y de oración. Así que a través de Víctor les vamos a hacer llegar el link para que en los grupos de todas las iglesias vamos a estar enviándolo para que si quieren, bueno, pueden poner también sus peticiones de oración y vamos a estar orando un buen rato. Así que acuérdense que somos casa de oración y tenemos que orar mucho. ¿Verdad que sí necesitamos orar? Sí. Pues vamos a orar por todo. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Que cenen sabroso. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenas noches. Nos vemos, David. Gracias, buenas noches. Carlitos. Buenas noches. Vemos todos. Un abrazo. Gracias. Nos vemos, Dios los bendiga.
Dios los bendiga, mis hermanos. Igualmente, Dios los bendiga a todos. Hasta luego, Pastor Luis. Dios les bendiga a todos. Adiós. Buenas noches, saludos. Adiós aquí. Buenas noches. Adiós, pastor. David. El pastor. Ya me voy a salir.